Viene Madeira, que pone el cuerpo, buena pena, vamos a tener también ahí entre Madeira y Manín. A ver, Erasmo se quiere meter, que bien lo hace Pablo Erasmo, se va de dos Erasmo, del tercero, abre para ahí a la banda izquierda, disparo de Otero, que puede llegar, no quiso disparar, se echó rápido a las piernas, Enol Ordóñez, los fueron ayer, hoy, y queda para el domingo, espérate, que descarga Madeira, Pelayo Muñiz, que mal le pegó Pelayo Muñiz, la descarga, melea, hay mucha acumulación entre el área pequeña, la pone Sando, cerradito, el remate al palo, la saca Enol y se la queda Enol, el remate de Diego Otero, el saque, era maravilloso una vez más de Alex Sandoval, el remate muy bueno de Diego Otero y luego salió la fortuna con Enol Ordóñez porque fue al palo, se la encontró en la mano, la tocó, no fue para adentro, le quedó franca para cogerla, muy clara para el Ceares. Para Yago para Biforco, de primera, ojo, el balón para Mateo, ahora le puede coger, ahí metió la pierna Hugo al límite, pero la ganó, la segunda para Mateo, abre Mateo para Felipe Cigales, llega Felipe, no se esperaba el fallo, se la queda Felipe, chupa de Felipe y el gol de San Martín, ahí está, en la primera, ¡gol Felipe! ¡Gol de San Martín en la primera! Además, no se esperaba el fallo de la defensa, se quedó un poquitín atrás, pero definió perfecto para poner el primero, 24. En la primera aproximación de San Martín, esto tiene, te mata el equipo de Juven Sánchez, Ceares 0, San Martín, Felipe Cigales 1. Llegar por delante de los jugadores que están ahí en el espacio. El remate de Erasmo que la prolongó, la saca Rubio, está rematándolo todo, Ceares, los balones parados y los remata. A ver, la pide Enol, metió la cabeza, Camblor, se queda Enol, en tierra de nadie, Mateo la prolonga, la saca Sergio Camblor, por hablar, a ver Erasmo, míralo, a la carrera de Otero, viene Otero, buena acción de Felipe Cigales, Otero, clarísima fuera, punto, bien, ahí con Hugo, a ver el córner, Mateo González, mira qué buena pelota, segundo palo, solo Biforcos, completamente solo Mateo Biforcos en la ocasión, Vega, que chuta, ¿dónde va Vega? Cerquita de la escuadra, era muy buena.